Hola, hola, ¿qué tal mis queridos demoledores y mis queridas demoledoras? Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. 11:08 de la noche aquí en Berlín. Comenzamos de esta manera la transmisión número 37 de Demoliendo Mitos de la Política en Vivo, 37ª. Gente ya conectada desde los lugares más recónditos del mundo: Cataluña, Uruguay, Bélgica, Chile, ¿dónde más? Francia, Italia. Saludos desde Rusia, Dey David, Paraguay, Argentina, Costa Rica, Puerto Rico, México, Ricardo Lecona, Estados Unidos, Edu Peralta. Bueno, qué lindo que nos acompañen. Realmente para nosotros siempre un placer. Qué lindo que a través de este canal, de este espacio, podamos generar una comunidad de alguna manera, ¿no? Una comunidad de para el análisis crítico de la realidad y en última instancia también para su transformación. Recuerden eso, nunca el análisis debe aparecer como un ejercicio meramente intelectual, eh, academicista, sino que nosotros deliberamos sobre el mundo para determinar su transformación de cara a un mundo mejor, naturalmente, en una situación internacional en la cual presenciamos a menudo lo contrario, ¿no? Un deterioro de la situación internacional y de la situación de nuestros queridos países también. Gente por ahí de Asunción, Galicia, Madrid, Texas, País Vasco, Argentina, Guatemala. Bueno, saludos para todos y todas. En la transmisión de hoy vamos a establecer el foco en los halcones neoconservadores estadounidenses y más particularmente vamos a establecer el foco en lo sucedido hace más o menos 2 semanas, sí, 10, 11 días en los Estados Unidos, en Washington, donde el secretario de Estado de los Estados Unidos, el señor Anthony Blinken, presentó un discurso histórico, sin lugar a dudas, un discurso histórico en la Universidad Johns Hopkins, un discurso con motivo de la inauguración de la nueva sede de la Universidad Johns Hopkins en los Estados Unidos. La Universidad Johns Hopkins aparece en el ámbito de universidades, centros de estudios, think tanks, usinas de el pensamiento, aparecen en el paisaje de instituciones formadoras de la dirigencia estadounidense, dirigencia tanto en cargos gubernamentales, naturalmente, como así también en todas las instituciones alrededor, las instituciones de lobby, las ONG, los think tanks, ¿verdad? Las usinas de pensamiento, todas estas instituciones las cuales van determinando la política exterior de los Estados Unidos y como tal, naturalmente, la política exterior de todo el mundo. ¿Por qué lo importante de este discurso con respecto a otros discursos? Y lo vamos a presentar a propósito de Blinken, lo vamos a presentar en directo con el video, con subtítulos al español y vamos a realizar un análisis. No vamos a presentar todo el discurso, aunque en realidad el discurso es un discurso bastante cortito, de media hora, pero vamos a presentar la primera parte, la parte de las definiciones y vamos a realizar un análisis en simultáneo de los lineamientos planteados ahí y de los lineamientos abiertamente formulados y de los no formulados también, de todo lo que aparece detrás de las palabras de Blinken. Y efectivamente este discurso connota una importancia o
connota un cambio en la política de los Estados Unidos, al menos en términos formales, porque por primera vez presenta algunas ideas nunca eh, reconocidas por los Estados Unidos hasta ahora, como por ejemplo la existencia de un nuevo orden mundial. No lo presenta, naturalmente, no lo presenta de esa manera, pero indirectamente aparece esta idea de un nuevo orden mundial y presenta además por primera vez de manera formal la posición y la política de los Estados Unidos frente a este nuevo orden mundial. Y tristemente, y sorpresivamente no, porque nosotros vamos acompañando la política de Estados Unidos desde hace ya tiempo y las características, muchas de ellas ya aparecen en las acciones concretas, pero acá por primera vez lo presenta eh, de manera formal. Bueno, ¿cómo vamos a reaccionar a este nuevo orden mundial? Básicamente vamos a reaccionar a ese nuevo orden mundial a través de la confrontación. Y si debemos, en este sentido, generar guerras por doquier, las vamos a generar y eso aparece dentro del derecho de los Estados Unidos como tierra elegida, como país excepcional, como parte del destino manifiesto, recuerden esto de la doctrina manifiesto, de la doctrina del destino manifiesto de los Estados Unidos, de que, bueno, nosotros, los Estados Unidos, representamos una excepción, representamos un país excepcional y por ende aparecemos a la cabeza del mundo como líderes y nosotros determinamos los tiros, determinamos los destinos del mundo y ese es nuestro derecho, derivado del propio Dios, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar entonces con en realidad primero con una pequeña presentación de esta universidad, muy rápidamente, un minutito nomás. Ustedes, recuerden, me ayudan con cualquier cuestión ligada a la técnica, si los volúmenes aparecen bien, mal, si el video aparece visible para ustedes allá en casa también. Primero, quiero la presentación de el contexto. Aquí la universidad. Esta, la John Hopkins University en Estados Unidos, un edificio precioso, más que precioso, fastuoso, recientemente inaugurado a pocas cuadras de la Casa Blanca. Recuerden que por lo general en el ámbito universitario, cuanto más ricos los edificios, más pobres las ideas, ¿sí? Por lo menos pobres en cuanto al pensamiento crítico. Así muchas universidades estadounidenses promocionadas en todo el mundo, incluso en las series de televisión, nosotros graduados de Harvard, graduados de Yale, bueno, de pensamiento crítico poco y nada, y unos edificios fastuosos, pero el nivel en general de las clases, por lo menos de las clases de los alumnos convencionales, después quizás sí esas universidades presentan los recursos, el dinero, para generar grupos de investigación con expertos tomados de todo el mundo, muy pequeñitos, en los cuales sí pueden deliberar personas con mucho conocimiento en sus ámbitos, tanto en el ámbito de las ciencias naturales como también en el ámbito de las ciencias sociales, pero el nivel general de las clases de lo que en Estados Unidos llaman bachelor y masters, y yo con muchos alumnos provenientes de los Estados Unidos y con experiencia también como estudiante visitante en algún momento en la Universidad de Texas, el nivel de las clases por lo general muy bajo, pero muy bajo, aún desde la perspectiva eh, ideológica de estas universidades, aún dentro de la mirada de los Estados Unidos como la potencia eh, eh, dominante y con el derecho a ese rol del liderazgo, aún desde esa mirada del excepcionalismo estadounidense, aún así el nivel bajísimo,
Pero bueno, los edificios fastuosos y los recursos muy grandes, claro que para quienes lo puedan desembolsar, ¿sí? Por eso la población estadounidense con acceso a las universidades representa una población muy pequeña con respecto al conjunto de la población. No todos los países de América Latina, pero una buena parte de los países latinoamericanos presenta una población universitaria proporcionalmente mayor a los Estados Unidos, ¿sí? En cuanto a graduados por cada 1000 graduados universitarios por cada 1000 habitantes, eh, Argentina, Uruguay, Brasil, México, Costa Rica, todos ellos con más acceso a la universidad, claro, universidad pública en estos países, que los propios Estados Unidos. Pero, perdón, estoy abandonando el tema. Presento un poquito de este video promocional de la inauguración del edificio y de la visita de Anthony Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos. Recuerden, en Estados Unidos llaman secretario de Estado al ministro de Relaciones Exteriores, al ministro de Exteriores. Everybody, it's really a great honor for me to welcome Secretary of State Anthony Blinken as our inaugural speaker in our new home for SAIS and Johns Hopkins at 555. Ahí detrás. Johns Hopkins 555, no recuerdo el nombre de la avenida, pero número 555. Ahí, como una muestra de la relación entre estos centros de estudios y los centros de decisión de Estados Unidos. Bueno, ahí de fondo, clarita, ¿no? Un par de cuadritas y uno ya en la Casa Blanca, ¿sí? Y invitado para la inauguración el secretario de Estado. Me acompañan hasta acá con el video, los volúmenes y demás. Sí, ¿verdad? Porque yo cuando presento un video, presento algo, yo abandono la pestaña con la transmisión, por eso aparezco un poquito a ciegas, de manera que cada tanto voy a realizar una pausa con la consulta a ustedes, demoledores y demoledoras, por si todo bien, porque si de repente no aparece la imagen y yo como un tonto frente a la cámara, bueno, ningún sentido en la transmisión. Así que perdón por estas interrupciones, pero quiero simplemente la confirmación de ustedes. Ahí muy bien responde nuestra querida Beatriz Pulido, siempre moderadora del canal. Muchas gracias, Pascual Pellegrín también. Bueno. 5 Pennsylvania Avenue. It's especially fitting that our first speaker here be the U.S. Secretary of State. For 3 decades. Atención al nombre de la serie de conferencias. Brzezinski, esa es la pronunciación correcta de Brzezinski, a veces lo llaman Brzezinski, el apellido polaco, la pronunciación correcta supuestamente Brzezinski. Ahora vamos a presentarlo un poco a este señor, uno de los padres de la política antirrusa de los Estados Unidos desde los 70 en adelante. He has been at the very heart of crafting U.S. policy toward a dynamic and changing Todos muy bien world. vestiditos. The international landscape that all of you are studying traje y is corbata. profoundly different from the one that I encountered when I started out in government 30 years el contexto. ago. During the Cold War, that way anymore. Algunas ourselves at what the American public, the idea that American leadership is still needed. Here we are in the heart of Washington, between the Capitol and the White House, surrounded hasta el by balcón, ¿no? the movers and shakers of American Casa foreign policy Blanca. and the world. And to be able to see this as a place that the influential figures, the important statesmen of the world want to come. Sí, efectivamente, no solo generan la formación de los líderes estadounidenses, sino lamentablemente también de muchos de los líderes de otros países formados en esas universidades bajo los intereses de los Estados Unidos y después devuelto a sus países para supuestamente representar a sus ciudadanos, pero en realidad representan a los intereses de los Estados Unidos. Bueno, ese simplemente como detalle. Bienvenido Nito Marsiglio como nuevo miembro. Ese es simplemente el detalle. Comencemos entonces ya directamente con el discurso de Blinken. Por aquí. Ahora sí. Aquí en la entrada. Thank you. Good morning, everyone. Los subtítulos visibles desde ahí, gente, en los subtítulos con la traducción directa, lamentablemente ningún video con la traducción, con el doblaje, solamente posible la traducción a través de los subtítulos. ¿Suficientemente grandes los subtítulos para ustedes ahí o muy chiquititos si los quieren más grandes? Ayúdenme con eso.
Solo mientras tanto, mientras ustedes van respondiendo, el discurso naturalmente, un discurso de media hora, llevado, gracias Carlos Olivares por la respuesta, llevado a cabo en el salón principal de este hermoso edificio. Bueno, naturalmente acompaña un guión, ¿sí? Representa un discurso leído frente a un teleprompter. Esos cristales, esos cristales ahí a izquierda, derecha y en realidad delante de la cámara frontal también otro, esos van presentando el texto como un teleprompter, ¿no? Como un texto en transición y van presentando el discurso porque estos tipos no pueden siquiera presentar un discurso improvisado. Además quería evidentemente él también como graduado de esta universidad un discurso formal, con muchas definiciones, por eso bueno, un discurso leído, pero con la simulación de que él hablando al auditorio, en realidad leyendo de un teleprompter, de esos 3 teleprompter a izquierda, derecha y al centro. Pero bueno, basta de detalles y adelante con el discurso. Dean Steinberg, Jim, thank you for the honor of joining the SAIS community to help inaugurate this truly magnificent new home. Jim has contributed so much over his remarkable career, but his most lasting contribution is the generation of thinkers, the generation of doers that he's educated, that he's mentored, that he's inspired, including me. Dr. Brzezinski also believed that one of his most enduring. Bueno, ahí comienza con esta, ¿no? Con los saludos y con este reconocimiento de que él formado por esta universidad, y que esta universidad básicamente termina la formación de los líderes de la Casa Blanca. Y ahí la primera referencia a Brzezinski. A Brzezinski, Zbigniew Brzezinski, el nombre de uno de los padres de la política exterior estadounidense desde los años 70 en adelante. En realidad, en los años 70, 2 figuras políticas determinan la política exterior de los Estados Unidos. Por un lado, Kissinger y por el otro lado, Brzezinski. Ambos realistas, ambos pertenecientes a la escuela realista, aunque Brzezinski con algunos toques de la escuela idealista, la escuela liberal de las relaciones internacionales. Interesantemente, ambos con una historia de migración. Brzezinski, un polaco, hijo de diplomáticos, migrado a los Estados Unidos con la revolución en el momento de perdón, no en el momento de la Revolución Rusa, qué tontería, en el momento de la llegada de la Unión Soviética a Polonia, el país de su familia, y por el contrario, Kissinger, alemán judío, abandona Alemania de chiquito también por la llegada del nazismo, ¿sí? Con lo cual ambos con algo de la dinámica del converso, ¿no? Kissinger no tanto, pero Brzezinski mucho más. Esto de, bueno, como no, yo ahora en una posición de mando en los Estados Unidos, pero en realidad yo, polaco, después nacionalizado estadounidense, o yo alemán, Kissinger, después nacionalizado estadounidense, entonces yo debo presentar una política pro-estadounidense aún más dura que la propuesta por los propios estadounidenses. Pero bueno, esto es un detalle biográfico de estas dos figuras, ambos realistas, ambos imperialistas, ¿sí? Ambos quieren la expansión de Estados Unidos como potencia económica, militar, cultural, como superpotencia global, naturalmente, en el contexto de la Guerra Fría, ambos abiertamente anticomunistas, ¿sí? Abiertamente antisoviéticos, la otra gran potencia de ese entonces, pero quizás debemos recordar un detalle diferencial respecto a Brzezinski,
Jasinski, un tipo no solamente anticomunista, muerto hace algunos años. Jasinski en 2017, hasta hace poco, todavía el tipo activo. Kissinger todavía vivo y activo a pesar de los 100 años. Pero bueno, Jasinski no solo anticomunista, Jasinski también antirruso. ¿Sí? No solo no quería a los comunistas, como Kissinger, sino que una vez terminado el comunismo soviético, tampoco quería a los rusos y siempre bastante antirruso. La diferencia entre ellos en términos políticos, bueno, ¿cuál la idea de cada uno para la maximización del poder estadounidense y la minimización de, sí, la minimización de su oponente, en ese entonces la Unión Soviética en los años 70. Bueno, para Kissinger, la mejor estrategia respondía a la contención de Rusia. Entonces, ¿qué quería Kissinger? Por cierto, secretario de Estado de Nixon, ¿sí? Ministro de Relaciones Exteriores de Nixon en los 70. Recordemos, estas las dos figuras más importantes de los 70 en adelante en las relaciones exteriores de Estados Unidos, con cargos de ministro de Relaciones Exteriores, pero después con importancia a través de sus ideas y de sus cargos como asesores. Bueno, ¿qué quería Kissinger frente a la Unión Soviética? La contención de la Unión Soviética. Entonces, ¿cuál su idea? Inteligente, Kissinger, realista. Generemos una cuña entre la Unión Soviética y China, porque una alianza entre esas dos potencias, si bien China mucho menos potencia en ese entonces que ahora, una alianza entre la Unión Soviética y la China determinaría un perjuicio para los Estados Unidos. Y la generó muy inteligentemente esa cuña, primero con una reunión de él con Mao y después con la reunión famosa entre Nixon y Mao. Y eso determinó una ruptura entre China y la Unión Soviética. Para quienes hoy día presentan la creciente alianza entre Rusia y China como algo natural, no, no, no. Tontería. Aún en tiempos de la Guerra Fría, cuando el mundo aparecía dividido en dos, entre China comunista y la Unión Soviética comunista aparecían diferencias irreconciliables, no solo limítrofes, sino también relativas a la concepción de la economía, del comunismo, de la relación con el resto del mundo, bueno, un montón de cosas. Esa cuña la generó Kissinger, ¿sí? De tonto ni un pelo. Bueno, ¿cuál entonces la característica principal o la propuesta de Jasinski, a diferencia de Kissinger? Bueno, en lugar de la contención a través de esta separación por el lado de China, bueno, ¿qué quería Jasinski? Básicamente la promoción de las divergencias internas, tanto dentro de la Unión Soviética, los opositores, la promoción de los opositores al régimen soviético, como así también la promoción del enfrentamiento entre los países del este de Europa por fuera de la Unión Soviética, pero dentro del bloque soviético. Recordemos, en la Unión Soviética aparecían muchos de los países, de los hoy países como Ucrania, como Georgia, como los países bálticos, pero también aparecían dentro del bloque soviético, al otro lado de la cortina de hierro, al otro lado del muro de Berlín, algunos países independientes como por ejemplo Polonia, Rumania, Checoslovaquia, etcétera, etcétera. Bueno, la promoción de esos países o del enfrentamiento entre esos países y sus sectores críticos y opositores a Moscú, la promoción del enfrentamiento de esos países con la Unión Soviética, como así también la promoción de cualquier situación perjudicial para la Unión Soviética, como por ejemplo la guerra en Afganistán. Así que Jasinski patrocinó la guerra en Vietnam, en primer lugar. ¿Por qué? Porque para él, detrás de la guerra en Vietnam aparecía, por sobre todas las cosas, la Unión Soviética. En lugar de conceptualizar a la guerra en Vietnam, por sobre todas las cosas, como una guerra anticolonial, ¿sí? Naturalmente, en el contexto de la Guerra Fría, con una Vietnam del Norte y una Vietnam del Sur, la Vietnam del Norte cercana a los partidos comunistas, la Vietnam del Sur cercana a los Estados Unidos, pero por sobre todas las cosas una descolonización de un país hasta entonces siempre colonia y colonia francesa. Bueno, él
en su cabeza, en la cabeza de Yeltsin, aparecía la Unión Soviética y los rusos por todos lados. Entonces, ¿cuál es su idea? Estados Unidos a la guerra en Vietnam, porque eso generaba un problema, una guerra próxima, un problema para la Unión Soviética. Bueno, al final representó mucho más un problema para Estados Unidos que para la Unión Soviética, pero bueno, esa es su visión del mundo. Lo mismo su apoyo a la guerra en Afganistán, la primera guerra en Afganistán, la de la Unión Soviética contra los afganos y naturalmente ahí el apoyo a los talibanes, después devenidos en malvados, ¿no? Pero en ese entonces luchadores por la libertad. Y recuerden, si quieren un detalle simpático de esto, la película Rambo 3, ¿no? En momentos en los cuales todavía los talibanes aparecían como luchadores por la libertad, freedom fighters, y Rambo en esa película acompaña a los talibanes. Esa es la connivencia entre Hollywood y las políticas imperialistas de Estados Unidos. Bueno, después también rechazó posteriormente la guerra en Chechenia, rechazó la llegada de Putin naturalmente también, porque quería mucho más, obviamente, a Yeltsin, un vasallo de los Estados Unidos en el gobierno ruso. Así que esa es la diferencia entre uno y otro con respecto a la Unión Soviética, a las formas de contención de la Unión Soviética, a el ataque, de alguna manera, esmerilamiento de la Unión Soviética, esa es la palabra, quería recordar esa palabra, el esmerilamiento del poder de la Unión Soviética desde distintas estrategias, pero ambos naturalmente anticomunistas y proimperialistas estadounidenses, uno republicano, Kissinger, por eso ministro de Nixon, y Yeltsin, después ministro de Carter, pero con una mirada, una influencia mucho más allá de Carter, al punto que Yeltsin después determinó básicamente los lineamientos del mundo unipolar una vez colapsada la Unión Soviética. Una vez caído el muro de Berlín, colapsada la Unión Soviética, él determinó los lineamientos del mundo unipolar, por lo menos en lo intelectual, y él también llamó y presentó una hoja de ruta en el año 97 para la expansión de la OTAN hacia el este de Europa. Otra vez esta obsesión de él de que Estados Unidos conquistara el este de Europa, conquistara a los países del este de Europa como forma de esmerilamiento de Rusia en ese entonces. Ya. Por eso la diferencia entre no solamente anticomunista, sino después también antirruso. Kissinger no. Kissinger generó advertencias respecto a esto. Si bien el anticomunista, una vez terminada la Unión Soviética, para él esta política de acoso hacia Rusia iba a generar problemas, efectivamente los generó. ¿Sí? Bueno, ahí la menciona Brzezinski en el inicio del discurso. No voy a realizar pausas tan grandes como esta, perdón, a veces ahí me acomete la verborragia y sobre un puntito comienzo con explicaciones demasiado largas. Voy a Contributions to international affairs en silencio un rato. was shaping America's rising scholars and practitioners, including President Carter, who described himself as an eager student of Zbig, and Ian, Mark, Mika, all of whom have strived to bring us closer to what's Zbig called the pragmatic fusion of American power with American principle. So 80 years ago, when Paul Nitze came together with then Congressman Chris Herter to create this institution, they set about finding a place to house it. They settled on a decaying mansion on Florida Avenue that had once been home to a girls' school. An old basketball court served as SAIS's first library. As Jim mentioned, I had the experience of... No puedo abandonar las interrupciones. Esto de Jim, Jeff, ¿no? Siempre esto de llamar al otro por su nombre de pila y muy, muy cool. Y siempre un chistecito, ¿no? Eso típico de la idiosincrasia discursiva de los líderes estadounidenses. Si bien o mal, bueno, discutible, pero siempre ese estilo, ¿no? Como, Jim, Mika. Of working in the original housing for SAIS. Also, the profound, distinct honor
of temporarily occupying the office that Paul Nitze once inhabited. But as Nitze and Herter both knew, buildings, from the humblest to the grandest, are just that, buildings. It's people who infuse them with ideas and purpose. Back then, the world was reeling from the Second World War. The old order was in ruins, and Nitze and Herter believed that this institution should play an integral role in building a new order. SAIS graduates have been fulfilling that promise ever since. Atención ahora a esta definición. Now, we find ourselves at another hinge point in history, grappling with the fundamental question of strategy, as Nitze defined it. How do we get from where we are to where we want to be? Nos encontramos frente a un punto de inflexión en la historia. Atenta a este término, punto de inflexión. Without being struck by disaster along the way. Today, what I want to do is set out the Biden administration's answer to that profound and Y vital aquí question. comienza a presentar los planes de su So let's su start with gobierno. where we are. The international landscape that all of you are studying is profoundly different from the one that I encountered when I started out in government 30 years ago alongside Mr. Steinberg. Definición. La situación actual, estudiada por los estudiantes ahí presentes en el auditorio, presenta características completamente distintas a la situación cuando el estudiante 30 años atrás, en los años 90. Punto de inflexión. The end of the Cold War brought with it the promise of an inexorable march toward greater peace and stability, international cooperation, economic interdependence, political liberalization, human rights. And indeed, the post-Cold War era ushered in remarkable progress. More than 8 billion people lifted from poverty. Historic lows in conflicts between states. Deadly diseases diminished, even eradicated. Now, En ese entonces, hace 30 años, en los 90, cuando el estudiante presenciaban el fin de la Guerra Fría y comenzaba una nueva era de esperanza, promesas, y efectivamente esa representó qué nueva era, porque para ellos esta una era maravillosa y la presenta como una era de estabilidad excelente, porque a partir de ahí comienza el mundo unipolar, comienza el orden unipolar estadounidense, la denominada Pax Americana. not everyone benefited equally from the extraordinary gains of this Acá algún period. reconocimiento de que And en there esa were Pax serious Americana challenges to alguna the order. cosita por ahí. The wars in the former Yugoslavia, the genocide in Rwanda, 9/11 in the Iraq War, the 2008 global financial crisis, Syria, the COVID pandemic, to name a few. But what we are experiencing now is more than a test of the post-Cold War order. It's the end of it. That didn't happen overnight. And what brought us ¿Escuchado eso? El mundo unipolar, fantástico, con alguna cosita, las guerras en Yugoslavia, los genocidios en Sudán, bueno, la lucha contra el terrorismo, etcétera, etcétera. Para él cositas, yo recordaría 1000 cosas más tremendas, terribles en ese entonces, pero claro, como ellos a la cabeza de todo el mundo, es un tiempo increíble. Pero ahora aparecemos ante el fin de ese periodo. Nunca dicho hasta acá por un secretario de Estado de los Estados Unidos. Muy importante este discurso. to this moment will be the subject of study and debate for decades to come. But there's a growing recognition that several of the core assumptions that shaped our approach to the post-Cold War era no longer hold. Decades of relative geopolitical stability have given way to an intensifying competition with authoritarian powers, revisionist powers. Russia's war of aggression in Ukraine is the most immediate, the most acute threat to the international order enshrined in the UN Charter and its core principles of sovereignty, territorial integrity and independence for nations, and universal indivisible human rights for individuals. Décadas de estabilidad geopolítica han dado paso a una competencia cada vez más intensa con potencias autoritarias y revisionistas. Lo de Ucrania representa solamente una muestra de esto. Décadas de relativa estabilidad geopolítica. Claro, estabilidad para ellos. Ellos determinaban dónde guerra sí, dónde guerra no. Pero ahora de repente
el surgimiento de potencias autoritarias y revisionistas. Entonces, ese fin del orden multipolar, perdón, ese fin del orden unipolar y el surgimiento de un nuevo orden multipolar, yo lo llamo multicéntrico, pero bueno, vamos a llamarlo multipolar, para Estados Unidos, para Blinken representa una competencia con nuevos poderes autoritarios y revisionistas. ¿Sí? Esa es la concepción del multipolarismo de ellos. Bueno, aparecen otros poderes, qué bueno, más democrático, otros poderes con voz, con voto, con representatividad. No. Los nuevos poderes representan potencias autoritarias y revisionistas. Revisionistas en el sentido de que quieren generar un cambio en el orden, ¿sí? Una revisión del orden. Lo de Ucrania, un ejemplo, entonces Rusia, una de las potencias autoritarias y revisionistas, la amenaza más inmediata. Y claro, todo esto supuestamente cercena el orden de las Naciones Unidas, los principios básicos de soberanía, integridad territorial, independencia de las naciones, derechos humanos universales, toda la parafernalia, no parafernalia por la falta de importancia, todos esos elementos importantísimos, pero todos estamos conscientes de que nadie comete más violaciones contra los derechos humanos que los propios Estados Unidos, nadie comete más violaciones contra el derecho internacional que los Estados Unidos a través de intervenciones directas como invasiones o indirectas, como ellos las caracterizan, cambios de regímenes o cambios de régimen, como, bueno, barbaridades contra los derechos humanos, y ya no solo cuestiones como Guantánamo y demás, sino sencillamente que invasión a Irak, 1 millón de muertos, por ejemplo, como detalle, ¿no? Pero bueno, para Blinken acá aparece el fin del mundo de la posguerra, el fin de la unipolaridad y un nuevo orden multipolar con potencias revisionistas y autoritarias cercenando el derecho internacional. Y atención ahora, porque hasta ahora presentó a Rusia, nada más, ¿no? Lo fácil, pero... Meanwhile, the People's Republic of China poses the most significant long-term challenge because it not only aspires to reshape the international order, it increasingly has the economic, the diplomatic, the military, the technological power to do just that. Pero, ¿cuál es el enemigo en serio? China. Hasta acá John Hopkins, perdón. Hasta acá Blinken, seguidor del canal Demoliendo Mitos de la Política, ¿no? Cuando siempre recordamos, cuidado porque lo de Rusia representa para Estados Unidos una cuestión secundaria con respecto al enfrentamiento principal. China, ¿por qué? Por el poderío económico, militar, tecnológico, político de China, acá reconocido ahora por Anthony Blinken. And Beijing and Moscow are working together to make the world safe for autocracy through their no limits partnership. Opa, otra definición. No solamente estas nuevas potencias revisionistas, malvadas, autocráticas y además en cooperación entre ellas, Beijing y Moscú están trabajando juntos para hacer que el mundo sea seguro para la autocracia a través de lo que los propios Xi Jinping y Putin llamaron asociación sin límites. Así que no solamente nuevos malos, sino además los malos en alianza entre sí, ¿no? Esto como Batman contra los malos, contra el Guasón, contra el Pingüino, el Acertijo, todos unidos, ¿no? Esa es la visión circense, hollywoodense, de historieta del secretario de los Estados Unidos del mundo, pero interesante que la presente de manera directa. As this competition ramps up, many countries are hedging their bets. The influence of non-state actors is growing, from corporations whose resources rival those of national governments, to NGOs providing services to hundreds of millions of people, to terrorists with the capacity to inflict catastrophic harm, to transnational criminal organizations trafficking illicit drugs, weapons, human beings. Forging international cooperation has gotten more complex, not only because of rising geopolitical tensions, but also because of the mammoth scale of global problems like the climate crisis, food insecurity,
mass migration and displacement. Countries and citizens are losing faith in the international economic order. Bueno, acá presenta una cuestión importante. El mundo aparece en una situación de crisis, policrisis, lo llamarían en la cumbre, lo llamaría este sociólogo hace poquito presentado en la cumbre de Davos, no recuerdo el nombre, esta idea de múltiples crisis a la vez, crisis climática mencionada por Blinken, migración, y mucho descontento. Interesantemente básicamente realiza una caracterización de la situación interna de los Estados Unidos, pero bueno, reconocimiento de todas estas crisis y estos problemas, con lo cual esa visión romántica de que el mundo unipolar anterior, posguerra fría, había generado un paraíso en la Tierra, bueno, evidentemente si todas estas las consecuencias, la destrucción del medio ambiente, las migraciones descontroladas por la gente desesperada queriendo una oportunidad en países del norte global, la desigualdad, el descontento social recién mencionado, evidentemente ese mundo tan bueno, de ese mundo unipolar tan romántico y beneficioso para el conjunto de la humanidad, no generó consecuencias muy positivas con todos estos problemas, pero bueno, por lo menos realiza un reconocimiento de estos problemas. Their confidence rattled by systemic flaws. A Fallas handful of governments that sistémicas. use rule-shattering subsidies, stolen IP, and other market-distorting practices to gain an unfair advantage in key sectors. Technology and globalization that hollowed out and displaced entire industries, and policies that failed to do enough to help out the workers and communities that were left behind. And inequality that has skyrocketed. Between 1980 and 2020, the richest 0.1% accumulated the same wealth as the poorest 50%. Qué cara dura. Ahora, con una crítica a la desigualdad. Todas estas cosas mencionadas por él, la desigualdad y esto de que el 0,1% de los varones, porque todos ellos varones, el 0,1% de la población mundial, constituida por un grupito de tipos de varones, todos varones, por cierto, con más riqueza que el 50% más pobre de la humanidad, la crisis climática, la migración, la relocalización de la industria, ¿sí? Toda la industria sacada de los Estados Unidos y llevada a países con salarios más baratos como China, por ejemplo, el descontento social, todo eso lo generó ese orden unipolar ese orden unipolar neoliberal promovido por los gobiernos estadounidenses y por sobre todas las cosas por los gobiernos demócratas estadounidenses. De ahí que los sectores populares en los Estados Unidos, los trabajadores de a pie, abandonaron, históricamente ligados al Partido Demócrata, lo abandonaron porque, claro, el Partido Demócrata determinó la salida de la industria llevada al sur global, más barato, y el desempleo de toda esa gente, y hoy día esa gente acompaña a Trump, ¿sí? Esos trabajadores marginalizados. Lo de la desigualdad, bueno, ningún promotor mayor de la desigualdad más que el Partido Demócrata y sus distintos gobiernos, incluido Bill Clinton, incluido Barack Obama y naturalmente el republicano también, obvio, ¿no? Pero ellos como los adalides de la financiarización de la economía, el libre mercado, el neoliberalismo, etcétera, etcétera, consecuencia de eso, desigualdad y descontento. Así que ahora lo presenta acá como, uy, qué problemas los de la humanidad. Bueno, lo generaron ustedes precisamente con ese orden unipolar tan ensalzado en el inicio del discurso. The longer these disparities persist, the more distrust and disillusionment they fuel in people who feel the system is not giving them a fair shake. And the more they exacerbate other drivers of political polarization, amplified by algorithms that reinforce our biases rather than allowing the best ideas to rise to the top. More democracies are under threat, challenged from the inside by elected leaders who exploit resentments and stoke fears, erode independent judiciaries in the media, enrich cronies, crack down on civil society and political opposition. Perdón, otra vez pausa, demoledores y demoledoras.
Entre los problemas de la humanidad también mencionaba en último lugar la cuestión de las redes y el funcionamiento de las redes. Cierto, esto de que generan, para que nosotros aparezcamos más tiempo frente a la pantalla, para que no abandonemos la atención, porque así pueden presentar más publicidad, y es el negocio de Google, de Facebook, de Twitter, de todas las redes sociales, ¿sí? De Instagram, bueno, de todas. Bueno, para eso generan contenidos exacerbantes para nosotros como, uy, ¿no? Contenidos los cuales generen nuestra indignación, entonces uno aparece enganchado a su pantalla, a la pantallita de su celular, y contenidos cercanos a nuestras propias ideas. ¿Cómo determinan ellos nuestras ideas? A través de un análisis de nuestros datos. Van recogiendo datos de qué llama nuestra atención durante un montón de tiempo hasta que determinan nuestro perfil perfectamente, nuestro perfil como consumidores, nuestro perfil político, nuestro perfil como personas, etcétera, 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 y presentan solamente ideas parecidas a las nuestras, de manera que nosotros todo el tiempo enganchados y a la vez exacerbados. Es el funcionamiento de las redes, es el peligro de las redes. Ahora bien, ¿quién patrocinó más que nadie a Silicon Valley y el capitalismo de control digital? El Partido Demócrata también, ¿sí? Así como, ¿cuáles los grandes aliados? ¿Qué facciones del capital? ¿Qué facciones del gran empresariado estadounidense aparecen ligados al Partido Demócrata? Básicamente, por un lado, Wall Street, las finanzas, ¿sí? La desregulación de los, de los mercados financieros, la concentración de los capitales no productivos, no la industria, sino ni siquiera los pequeños bancos, sino los grandes fondos de inversión, Wall Street, la bolsa, y por otro lado, el gran aliado empresarial del Partido Demócrata, Silicon Valley, ¿sí? Facebook, Google, Apple, Microsoft. Los dueños de estas empresas, ese 0,1%, básicamente. Él ahora lo presenta como un problema para el mundo, y cierto que un problema, cierto. Ahora, ¿quién patrocinó ese desarrollo de la sociedad? Los republicanos también, pero por sobre todas las cosas los demócratas. ¿Sí? Los republicanos en realidad aparecen ligados a otros sectores industriales, más ligados a la industria petrolera, automovilística, también con cosas, barbaridades hechas, pero en este caso, las cosas mencionadas por Blinken, promovidas por el propio modelo político y económico de los gobiernos demócratas, básicamente, de Estados Unidos. And challenged from the outside by autocrats who spread disinformation, who weaponize corruption, who meddle in elections. Any single one of these developments would have posed a serious challenge to the post-Cold War order. Together, they've upended it. So, we find ourselves at what President Biden calls an inflection point. Punto de inflexión, otra vez. One era is ending, a new one is beginning. And the decisions that we make now will shape the future for decades to come. The United States is leading in this pivotal period from a position of strength. Strength grounded in... Punto de inflexión, sí. Punto de cambio, pero nosotros, los Estados Unidos, en ese cambio, liderando. Nosotros aparecemos liderando ese cambio. Un poco contradictorio, si realizamos una lectura entre líneas, si realizamos una lectura un poquito más allá de las palabras. Por un lado, un reconocimiento del fin del orden unipolar, por otro lado, a pesar de este cambio de nuestro liderazgo absoluto hacia un orden multipolar, nosotros aparecemos liderando. ¿Cuál la connotación de esto? Bueno, nosotros presentamos el derecho al liderazgo, ¿sí? Este es el excepcionalismo, la idea súper ideológica del excepcionalismo estadounidense y del derecho a este excepcionalismo, a este destino manifiesto, ¿sí? Both our humility and our confidence. Humility because
we face challenges that no one country can address alone, because we know we will have to earn the trust of a number of countries and citizens for whom the old order failed to deliver on many of its promises. Because we recognize that leadership starts with listening and understanding shared problems from the perspective of others so that we can find common ground. And because we face profound challenges at home, which we must overcome if we're going to lead abroad. Hay reconocidos los pequeños problemas en los Estados Unidos. Pero bueno, la respuesta de Estados Unidos a partir de la humildad, reconocimiento de sus problemas, alianzas con otros países frente a este cambio, siempre lideradas por ellos, y la confianza. Ahora la vas a presentar. Confidence, because we've proven time and again that when America comes together, we can do anything. Because no nation on earth has a greater capacity to mobilize others in common cause. Because our ongoing endeavor to form a more perfect union allows us to fix our flaws and renew our democracy from within. And because our vision for the future, a world that is open, free, prosperous, and secure, that vision is not America's alone, but the enduring aspiration of people in every nation, on every continent. Aquí el universalismo estadounidense, ¿no? Nosotros liderando el mundo porque nuestros intereses, nuestra visión del mundo, nuestra democracia, ahora puedo realizar en un segundo, puedo presentar una nota al pie sobre la democracia en Estados Unidos, esa visión del mundo, esos bienes, no solo ese capital, no solo representa lo mejor para Estados Unidos, sino lo mejor para el mundo. Nuestras ideas, nuestros valores, nuestros intereses, básicamente representan los intereses del mundo, representan intereses universales. ¿Sí? Esto es una medida, una visión completamente ideológica, ¿sí? Determinar que tu visión del mundo, tus intereses, tus valores representan los intereses del mundo, bueno, nada más ideológico que eso, pero a la vez nada más impositivo, nada más autoritario. Si yo quiero establecer mi forma de ver el mundo, mi concepción del mundo, representa la única correcta y la visión de todos ustedes, y la voy a establecer por la fuerza, bueno, eso tarde o temprano va a generar una imposición, una confrontación y una imposición de mi visión y de mis valores sobre los del resto del mundo. Esta es la visión, ¿sí? Por cierto, a propósito de la democracia en Estados Unidos, tan celebrada aquí en este discurso, la democracia en Estados Unidos presenta una calidad paupérrima, representa una democracia fuertemente tutelada, muy elitista, muy marginalizadora y muy tutelada. Algunos elementos solamente. Participan en las elecciones entre el 40 y el 50% de los votantes registrados. Poquísimo, poquísimo, menos de más o menos la mitad de los votantes registrados. Entre los votantes registrados, naturalmente, no participan los migrantes, la enorme cantidad de migrantes, algunos de ellos casi con toda su vida vivida en los Estados Unidos, llegados apenas como niñitos, como niños, y después con toda su vida vividas allá, pero no sin la ciudadanía, entonces no participan. Tampoco participan, increíblemente, los ex convictos. Sí, un montón de gente, Estados Unidos es el país con la mayor población carcelaria del mundo y con una proporción de su población enorme en cárcel, si no recuerdo mal, en un momento hasta 2 millones de personas encarceladas, y curiosamente, quienes metidos en cárcel por sobre todas las cosas, los blancos ricos, no, los negros, varones negros pobres. De esos varones negros pobres, todos ellos excluidos del voto, increíblemente. Sin derecho al voto, no solamente desde la cárcel, sino que en algunas comunidades de los Estados Unidos, los exconvictos también aparecen a través de triquiñuelas, excluidos del voto posteriormente. Y esto sin recordar uno de los elementos formales de la democracia estadounidense, los elementos más elitistas, la existencia de colegios electorales. En cualquier país del mundo uno realiza un voto por un candidato, este o el otro. En Estados Unidos no, generan un colegio electoral, uno realiza un voto hacia un elector y después esos electores, como una élite
con mayor responsabilidad, con mayor conocimiento, sin el populacho ignorante, ellos determinan después al presidente. ¿Sí? Por eso siempre estas disputas por los votos de cada estado en las elecciones estadounidenses y cuántos electores al colegio electoral provenientes de cada estado. Así que esa es la increíble democracia estadounidense, por no recordar un montón de otras cosas como la desigualdad, la pobreza, la falta de acceso a la salud pública, la educación pública, etcétera, etcétera, etcétera. Y naturalmente, las permanentes intervenciones de política exterior a través de invasiones directamente o de cambios de régimen, como lo llaman ellos, de manipulación de la política en otros países, intervencionismo en otros países, eso también cercena la democracia a nivel interno de los Estados Unidos. Pero bueno, ellos siempre presentan a su democracia como la primera y la gran democracia. A world where individuals are free in their daily lives and can shape their own futures, their communities, their countries. A world where every nation can choose its own path and its own partners. A world where goods, ideas, and individuals can flow freely and lawfully across land, Acá todo el sea, sky, cuentito and de siempre. cyberspace, where technology is used to empower people, not to divide, surveil, and repress them. A world where the global economy is defined by fair competition, openness, transparency, and where prosperity is not measured only in how much countries' economies grow, but how many people share in that growth. A world that generates a race to the top in labor and environmental standards, in health, education, infrastructure, technology, security, and opportunity. A world where international law and the core principles of the UN Charter are upheld and where universal human rights are respected. We'll advance this vision guided by a sense of enlightened self-interest that has long animated U.S. leadership at its best. We helped build the international order after World War II and invested in the progress of other nations and people because we recognized that it would serve humanity's interest, but also our own. We understood that even as the most powerful nation on earth, forging shared global rules, accepting certain constraints, and supporting the success of others would ultimately make the American people more prosperous, more peaceful. Nuestro beneficio, siempre el beneficio de todo el mundo, ¿sí? Una vez más, esta ideología esta ideología mesiánica del destino manifiesto y del excepcionalismo. Atención ahora, en un ratito. It still does. Ahora. Indeed, America's enlightened self-interest in preserving and strengthening this order has never been greater. Now, our competitors have a fundamentally different vision. They see a world defined by a single imperative: regime preservation and enrichment. A world where authoritarians are free to control, coerce, and crush their people, their neighbors, and anyone else standing in the way of this all-consuming goal. Nosotros con la visión de la libertad para el mundo, ¿no? Nuestra visión de nuestro beneficio, de nuestros intereses, esos los intereses de todo el mundo, pero nuestros competidores, en referencia a China, a Rusia y a cualquier país enfrentado con los intereses de Estados Unidos o con sus propios, ni siquiera enfrentado con sus propios intereses, tienen una visión fundamentalmente diferente. Ven un mundo definido por un único imperativo: la preservación y el enriquecimiento del régimen. Todo aquel con intereses distintos de Estados Unidos, un régimen, ¿sí? Una cuestión, un país dictatorial. Un mundo donde los autoritarios sean libres de controlar, coaccionar y aplastar a su pueblo, a sus vecinos y a cualquiera que se interponga en el camino de este objetivo devorador. Yo realizaría una encuesta en el mundo, incluidos los países del norte global, incluidos los países aliados de Estados Unidos, para que ellos determinaran, todos los países, los del sur y los del norte, que todos nosotros determináramos, bueno, ¿quién aparece más ligado al control, la coacción y el aplastamiento de los pueblos y los vecinos? Y quién patrocina el autoritarismo más, ¿sí? Estos nuevos poderes o los propios Estados Unidos.
En América Latina segura la respuesta de la encuesta, porque bueno, la bota en la cabeza de los Estados Unidos, bueno, le aparecen todos los días de distintas maneras. En África seguramente también, en Asia también, pero para mí si realizamos una encuesta en Europa, también va a aparecer Estados Unidos como el gran imponedor de políticas. Y con esto no estoy realizando una defensa de China, de Rusia, simplemente estoy contextualizando, estoy presentando las cosas en su contexto. China y Rusia con sus regímenes autoritarios, pero mucho menos intervencionistas y mucho menos opresores a escala global que los Estados Unidos, ¿sí? Y esto considerando aún la invasión de Rusia a Ucrania. Aún a pesar de ello, ¿ustedes recuerdan muchas intervenciones o imposiciones de Rusia o de China en sus países? Sí, alguna quizás, alguna inversión acá, alguna inversión allá. En el caso, por ejemplo, de Venezuela, de Nicaragua, alguna participación de Rusia, pero marginal. ¿Quién determina los tiros en todo el mundo? ¿Quién participa? ¿Quién coacciona a nuestros gobiernos en América Latina, en África, en Europa, cada vez más también? Los Estados Unidos, obviamente. Pero bueno, para Blinken, cualquiera en contra, un gobierno, un país autoritario. Esa es la visión de ellos. Competitors claim that the existing order is a Western imposition, when in fact the norms and values that anchor it are universal in aspiration and enshrined in international law that they've signed on to. They claim that what governments do within their borders is their business alone, and that human rights are subjective values that vary from one society to another. They believe that big countries are entitled to spheres of influence. ¿Escuchado eso? Creen que lo que sucede fronteras adentro de los países es cuestión de ellos. Claro que las cosas sucedidas dentro de un país, cuestión de ese país. No, para ellos no. Pero no ¿por qué? Porque los Estados Unidos imperialistas, no. Porque los valores de los Estados Unidos representan valores universales, ¿sí? Las normas y valores que sustentan el orden internacional son de aspiración universal y están consagrados en el derecho internacional que han suscrito. Primero, el principal violador del derecho internacional, Estados Unidos. Pero más allá de eso, esa es la idea. Los valores de Estados Unidos representan valores internacionales, universales. Entonces ellos pueden determinarlos dentro de las fronteras de otros países. Así de sencillo. That power and proximity give them the prerogative to dictate their choices to others. The contrast between these two visions could not be clearer, and the stakes of the competition we face could not be higher for the world and for the American people. Fuerte definición. El contraste entre estas dos visiones, ¿no? La de los nuevos poderes autoritarios y revisionistas, China, Rusia, no presenta a la India porque todavía la India para ellos en debate, pero los indios ya determinaron que ellos van a acompañar su propia política, no subordinada a China, no subordinada a Rusia y no subordinada a Estados Unidos. Los indios quieren la política de los indios, con todo derecho. Ni pro-yanquis, ni pro-rusos, ni pro-chinos. Bueno, por eso no lo presentan como otro de los regímenes autoritarios, malvados y el eje del mal, pero lo interesante acá, esto de el contraste entre estas dos visiones, no podría ser más claro. Y lo que está en juego es la competencia, lo que está en juego en la competencia que enfrentamos no podría ser mayor para el mundo y para el pueblo estadounidense. Tampoco tontos, tampoco ingenuos. Todas estas cosas, esta disputa internacional determina la posición de los Estados Unidos. Eso básicamente. Él lo llama el pueblo estadounidense, de pueblo estadounidense, nada, el pueblo estadounidense sometido también y en una situación cada vez peor. No por nada el auge de personajes como Trump, porque la situación del pueblo estadounidense, del estadounidense y la estadounidense de a pie, trabajadores, como todo el mundo, cada vez peor esa situación, cada vez más marginalidad, cada vez salarios menores, cada vez menos acceso a la educación, a la salud, etcétera, etcétera, y a los bienes de consumo antes considerados en los Estados Unidos como convencionales, como esperables. Hoy día ya no. Bueno,
esto para Estados Unidos, desde su visión de Estados Unidos, un problema. No solamente un problema para el mundo, sino para los propios Estados Unidos. When President Biden asked me to serve as Secretary of State, he made clear that my job was to deliver, first and foremost, for the American people. And he insisted that we answer two fundamental questions. How can America's engagement abroad make us stronger here at home? And how can we leverage America's renewal at home to make us stronger in the world? Our answers to those questions have guided President Biden's strategy since day one. We started by investing in ourselves at home, so the U.S. is in the strongest position to compete and to lead in the world. As George Kennan reminds us, much depends on the health and vigor of our own society. And President Biden and our Congress have made America's biggest investments, in generations in shoring up our health and vigor. We're upgrading infrastructure, boosting research, bolstering the key industries and technologies of the 21st century, recharging our manufacturing base, leading the global energy transition. More than at any point in my career, in my lifetime, our domestic and foreign policy are fully integrated. In no small part thanks to National Security Advisor Jake Sullivan, who's played a leading role in crafting our modern industrial and innovation strategy and aligning it with our foreign policy. Our domestic renewal reinforces and is reinforced by American leadership in the world. And that's where the power and purpose of American diplomacy comes in. At the core of our strategy is re-engaging, revitalizing, reimagining our greatest strategic asset, America's alliance. Bueno, acá comienza la explicación de la estrategia frente a esta situación. Yo recién un poquito distraído porque increíblemente esto hasta ahora nunca, esto la primera vez que durante la transmisión en vivo ya determinaron la desmonetización del video, YouTube. Ya determinaron la desmonetización del video durante la propia transmisión como forma de censura, ¿sí? Mamita, qué poder el de la inteligencia artificial de YouTube para poder determinar en vivo y en directo inmediatamente, acá pensamiento crítico, acá una visión crítica de la política imperialista de los Estados Unidos, no del pueblo estadounidense, de gente trabajadora, esforzada, como cualquier otra persona del mundo y cada vez en una situación peor, sino de estos halcones neoconservadores. Bueno, ya desmonetizado el video. Mamita, qué mundo el nuestro. Y después ¿no? Vociferan la democracia, ¿no? La igualdad, la libertad. Mamita. Pero bueno, a partir de ahora, la estrategia concreta, hasta acá básicamente caracterizó el cambio en el mundo, presentó la posición de los Estados Unidos frente a esto, la de el liderazgo de, en última instancia, la confrontación a estos cambios, ¿no? Como por un lado cambios, pero por otro lado nosotros vamos a realizar todo lo posible contra estos cambios. Y a partir de ahora comienza interesantemente la estrategia, por lo menos la formulación. Nosotros ya con muchos de estos elementos de la estrategia de Estados Unidos en su política exterior frente a la situación actual ya las presentamos en el canal varias veces, pero él acá lo recapitula todo muy bien. Alliances and partnerships. We're working with purpose and urgency to deepen, broaden, and align our friends in new ways so that we can meet the three defining tests of this emerging era: a fierce and lasting strategic competition, global challenges that pose existential threats to lives and livelihoods everywhere, and the urgent need to rebalance our technological future and our economic future so our interdependence is a source of strength, not vulnerability. We're doing this through what I like to call diplomatic variable geometry. A partir de ahí, bueno, ¿cuáles las estrategias dichas hasta ahora? Bueno, por un lado, los cambios en casa, los cambios en los propios Estados Unidos. Estamos mejorando la infraestructura, impulsando la investigación, las industrias, invirtiendo nosotros mismos
por lo que Estados Unidos está en la posición más fuerte para competir y liderar el mundo. Básicamente, estatismo o intervención del Estado y proteccionismo. ¿Sí? Hasta hace nada, en el marco de ese orden unipolar en lo político y ese orden neoliberal en lo económico, el Estado y el proteccionismo representaban el último de los males. Bueno, ahora, en esta situación, ¿a qué llama en primer lugar como estrategia contra esta situación, como forma de política exterior como forma de política en general de liderazgo de los Estados Unidos? Bueno, por un lado, a inversión pública. Antes a esto lo llamarían estatismo. Yo acompaño la idea de la inversión pública, muy importante, pero hasta hace poco estos señores lo presentaban como una cosa terrible. Bueno, ya no. Estatismo y proteccionismo. ¿Sí? Hasta hace poco, uy, qué bueno el libre comercio, el proteccionismo terrible. Bueno, proteccionismo. ¿Sí? Eso en términos hacia adentro. En términos hacia afuera, alianzas. ¿Sí? Alianzas con distintos países según la situación en el marco de lo que aquí llaman geometría variable o diplomacia de la geometría variable. Atención al significado de esto. We start with the problem that we need to solve, and we work back from there, assembling the group of partners that's the right size and the right shape to address it. We're intentional about determining the combination that's truly fit for purpose. These coalitions don't exist in a vacuum. ¿Cuál entonces la forma de respuesta a estos desafíos de los Estados Unidos a escala global? La diplomacia de la geometría variable. Comenzamos con el problema que necesitamos resolver y trabajamos desde allí, reuniendo el grupo de socios que tenga el tamaño y las formas adecuadas para abordarlo. Básicamente, el pragmatismo y cualquier aliado útil para el enfrentamiento con China, con Rusia, con cualquier potencia emergente eventual, bueno, nosotros vamos a generar alianzas con ellos según las necesidades de Estados Unidos. Creating and strengthening any one group brings capabilities that can be used across America's vast network of partners. And the more coalitions we build, the more we can find new synergies between and among them, including in ways that we may not have fully anticipated. And together, the whole becomes much greater than the sum of the parts. Ahora la explicación de con quién estas alianzas. ¿Con quién estas alianzas? Democracias amigas, en primer lugar. That's why President Biden convened 2 summits for democracy to bring together leaders from democracies, big and small, emerging and established, to tackle the shared challenges we face. But on certain priorities, if we go it alone or only with our Democratic friends, we will come up short. Many issues demand a broader set of potential partners. Si solo en alianza con las democracias del mundo ellos determinan quién democracia o no, entonces insuficiente. También debemos generar alianzas, si eso ayuda al interés de los Estados Unidos, con otros países no democráticos. The added benefit of building stronger relationships with more countries. So, we're determined to work with any country, including those with whom we disagree on important issues, so long as they want to deliver for their citizens, contribute to solving shared challenges, and uphold the international norms that we built together. This involves more than just partnering with national governments, but also local governments, civil society, the private sector, academia, and citizens, especially young leaders. This is the heart of our strategy, to get from where we are to where we need to be. And we're pursuing it in 4 principal ways. First, we're renewing and Estamos decididos a trabajar con cualquier país. Esto implica algo más que asociarse con los gobiernos nacionales, sino también con los gobiernos locales, la sociedad civil, el sector privado, el mundo académico y los ciudadanos, especialmente los líderes jóvenes. Entonces, en esta diplomacia de la geometría variable, por un lado, alianzas, ¿sí? Alianzas con las democracias, según ellos, pero también con otros países, según ellos, no democráticos. Y acá lo interesante, esto implica algo más que asociarse con los gobiernos nacionales, sino también con gobiernos locales, sociedad civil, el sector privado, mundo académico y ciudadanos, especialmente los líderes jóvenes.
esto es una confesión, básicamente. Vamos a generar alianzas con los sectores opositores a los países considerados por nosotros como enemigos o adversarios. Bueno, nosotros vamos a patrocinar a grupos locales, sociedad civil, sector privado, mundo académico, por detrás de estos países, siempre y cuando eso responda a nuestros objetivos, ¿sí? Cualquier relación con el trabajo en el este de Europa, en Asia Central, de instituciones estadounidenses, think tanks, universidades y formación de los sistemas en América Latina, la cooptación de los poderes judiciales, de los poderes judiciales de nuestros países, con nuestros jueces, todos ellos formados o invitados, ¿no?, a viajes a los Estados Unidos. En algún momento también la cooptación de nuestras Fuerzas Armadas. Afortunadamente, después de la última ola de dictaduras, nuestras Fuerzas Armadas, por lo general, a grandes rasgos en América Latina, abandonaron esa dependencia de los Estados Unidos. Pero bueno, esta es la confesión. Nosotros vamos a patrocinar a todos los grupos afines a nuestros intereses en contra de nuestros países adversarios, ¿sí? Y ahora comienza con la descripción de las alianzas y en este momento realizo un agradecimiento a Twins 1973 por la muy generosa contribución. Muchas gracias, Twins. Mil gracias. Gracias, Twins, por el apoyo. Mil gracias. Bueno, esta es la forma de respuesta de nuestra parte, de nuestra comunidad de demoledores y demoledoras frente al intento de cercenar el pensamiento crítico. Y solo como nota al pie, ya comenzamos con el resto del discurso. Nosotros realizamos un análisis crítico de esto desde una perspectiva democrática, desde una perspectiva de inclusión social, desde una perspectiva de libertad, de igualdad, no desde teorías conspiranoicas, desde ideas extremistas de ultraderecha o terraplanismo, pavadas, sino desde una perspectiva crítica humanista, por un mundo mejor, una perspectiva latinoamericanista también, a favor de nuestros pueblos latinoamericanos en toda su extensión, incluidos todos los latinoamericanos, fuera de los migrantes, tanto en Estados Unidos como en Europa o en cualquier otro lugar del mundo, pero desde esa perspectiva, ¿sí? Aún así, cualquier crítica contra estos señores inmediatamente aparece condenada a los ataques. Pero bueno, unidos y unidas, todos más fuertes, así que muchas gracias por el apoyo. Ahora presenta Blinken con quiénes estas alianzas, ¿sí? Con quiénes, y vamos a presentar esto y después redondear la transmisión y responder algunas preguntas, porque tampoco queremos una transmisión muy densa, ¿no? Un análisis profundo, pero tampoco una cosa insoportable para los demoledores y las demoledoras. Gracias, Alfonso Roldán Morillo, muchas gracias por el apoyo. ¿Con quién estas alianzas? ¿Con quién las alianzas en esta lucha contra las autocracias, principalmente rusas y chinas, pero contra cualquiera con una ambición del mundo y a intereses distintos, ni siquiera contrapuestos, distintos de los Estados Unidos? Deepening our alliances and partnerships and forging new ones. Go back just a few years, and some were openly questioning the capabilities and relevance of NATO and America's own commitment to it. Today, the alliance is bigger, stronger, more united than ever. Alianzas viejas y nuevas. La primera, la We've added an OTAN. incredibly capable new member in Finland. Sweden will join soon, and NATO's doors remain open. We've enhanced our deterrence and defense, including adding 4 new multinational battalions to NATO's eastern flank and increasing defense investments to address emerging challenges from cyber attacks to climate change. We're transforming the G7 into the steering committee for the world's most advanced democracies,
combining our political and economic muscle to not only address the issues affecting our people, but also to offer countries outside the G7 better ways to deliver for their people. We've raised La OTAN y el G7, primer grupo de nuestras alianzas o de nuestros aliados, aliados, claro, comandados por ellos, tanto la OTAN como el G7, eso lo de toda la vida. the level of ambition in our relationship with the European Union. La Unión Europea. Together, we account for 40% of the global economy. We're using that power to shape our technological and economic future to reflect our shared democratic values. We're taking critical bilateral relationships to a new level. Our decades-long alliance with Japan is stronger and more consequential than ever, reaching new frontiers from space to quantum computing. We signed the Washington Declaration with the Republic of Korea, bolstering our cooperation to deter threats from North Korea, and the Jerusalem Declaration with Israel, reaffirming. Bueno, OTAN, G7, Europa y relaciones bilaterales con Japón y con Israel. Esto lo de toda la vida. Ahora va a presentar en un segundito las nuevas alianzas. Our commitment to Israel's security and to using all elements of U.S. power to ensure that Iran never acquires a nuclear weapon. We agreed to new basing and posture arrangements with allies Australia and the Philippines. The U.S.-India strategic partnership has never been more dynamic as we team up on everything from advanced semiconductors to defense cooperation. And just a few days ago, in Hanoi, President Biden cemented a new comprehensive. Bueno, ahí el resto de alianzas bilaterales. Qué curioso el objetivo de ellos. Filipinas, India y Vietnam como alianzas bilaterales. Qué curioso, la India concebida para ellos como la principal forma de posicionamiento de los Estados Unidos, de generar una cuña en el Asia-Pacífico a través de la India, una cuña entre China y Rusia, un competidor para China y Rusia, la India, después naturalmente Filipinas, con un conflicto respecto a ese collar de islas alrededor de Japón, conflictos respecto a la soberanía, perdón, de Japón, ese collar de islas alrededor de China, disputadas por distintos países, pero por sobre todas las cosas entre Filipinas y la China, y Filipinas, India y Vietnam, otro de los países concebidos como forma de contención a China. Esas las alianzas bilaterales, ¿sí? Strategic partnership with Vietnam. We've galvanized regional integration. In the Middle East, we've deepened both recent and decades-old relations between Israel and Arab states, and we're working to foster new ones, including with Saudi Arabia. In our own hemisphere, which is experiencing the greatest mass migration and displacement in its history, we've rallied 20 countries and counting around a regional strategy to ensure safe, orderly, and humane migration, while also addressing the root causes that are driving people from their homes in the first place. And President Biden has hosted summits with leaders from the Americas, Southeast Asia, Africa, the Pacific Island countries, to drive transformational partnerships. Pausa ahí. ¿Vista la visión? Esto recién visto ahora, no lo recordaba así. La visión de la relación de Estados Unidos en esta situación de fin del orden unipolar y confrontación con China y con Rusia, con este nuevo orden multipolar. La visión de ellos de América Latina apenas mencionada. El único problema para ellos relativo a América Latina, la migración. La migración a través de la frontera sur, a través de México, y por eso la política de, bueno, queremos políticas para que no abandonen, los migrantes no abandonen sus países en Centroamérica, en México, bueno, en América del Sur naturalmente también. Hasta ahí. Esa es la visión de la importancia de América Latina y de su colaboración o su cooperación, su relación con América Latina. Básicamente el tema de la migración. Nada más que eso. Ya ni patio trasero, ya no nos conceptualizan como el patio trasero siquiera, ni eso, ¿no? Esto, no refunfuño contra esto como algo malo en sí, porque por lo general, cuanto más lejos de América Latina los ojos, cuanto más lejos aparecen los ojos de América Latina, más potencial de libertad, más posibilidad de autodeterminación. Recuerden que los 15 años de gobiernos populares entre 2000 y 2015,
con sus contradicciones, pero con mejoramientos en términos generales de la economía, de todas las cuestiones, de todos los elementos, de los indicadores socioeconómicos, no solamente económicos, sino sociales también, y con procesos de democratización de nuestras sociedades, con la participación de sectores marginales. Todo eso pareció en el contexto de la distracción de Estados Unidos respecto a lo que ellos caracterizan como el patio trasero, ¿sí? Con respecto a América Latina, la distracción de Estados Unidos por su foco en la lucha contra el terror, como la llamaban ellos, a la lucha contra el terrorismo islámico. Así que para nosotros, para ellos, nosotros los latinoamericanos, no más que un grupo de posibles migrantes molestos, pero bueno, allá ustedes, señores Blinken, Biden, Trump también, naturalmente, y compañía. Cuanto menos interesados ustedes en nosotros, mejor, porque nosotros con más posibilidad de autodeterminación. Second, we're weaving together our alliances and partnerships in innovative and mutually reinforcing ways. A partir de acá, las nuevas alianzas. And across continents. Just consider for a minute all the ways that we've rallied different combinations of allies and partners to support Ukraine in the face of Russia's full-scale aggression. With Secretary of Defense Austin's leadership, more than 50 countries are cooperating to support Ukraine's defense and build a Ukrainian military strong enough to deter and beat back future attacks. We've aligned scores of countries in imposing an unprecedented set of sanctions, export controls, and other economic costs on Russia. On multiple occasions, we've marshaled 140 nations at the United Nations, more than 2/3 of all the member states, to affirm Ukraine's sovereignty and territorial integrity and condemn Russia's aggression and atrocities. Las alianzas Rallied contra donors, Rusia. philanthropies, humanitarian groups to get life-saving assistance to millions of displaced Ukrainians. We coordinated the G7, the European Union, and dozens more countries to support Ukraine's economy, to build back its energy grid, more than half of which Russia has destroyed. That's what variable geometry looks like. For every problem, we're assembling a fit-for-purpose coalition. Because of the remarkable bravery and resilience of the Ukrainian people and our support, Putin's war continues to be a strategic failure for Russia. Our goal is to ensure Ukraine not only survives, but thrives as a vibrant, prosperous democracy, so that Ukrainians can write their own future and stand on their own. Bueno, entre las nuevas alianzas, naturalmente, con Ucrania. Someone saw threats to the international order as confined to one region or another. Not anymore. Russia's invasion has made clear an attack on the international order anywhere will hurt people everywhere. We've seized on this recognition to bring our transatlantic and Indo-Pacific allies closer together in defending our shared security, prosperity, and freedom. When Russia cut off oil and gas supplies to Europe in the winter to try to freeze countries out of supporting Ukraine, Japan and Korea joined America's leading liquefied natural gas producers to ensure European countries had the energy needed to keep their homes warm throughout the winter. Japan, Korea, Australia, and New Zealand are now regular and active participants in NATO meetings. Importante esto, novedad. Japón, Australia y Corea como miembros indirectos de la OTAN. Importantísimo esto y una declaración de guerra a China. Meanwhile, European countries, Canada, and others have joined our allies and partners in Asia in sharpening their tools to push back against the PRC's economic coercion. And U.S. allies and partners in every region are working urgently to build resilient supply chains, particularly when it comes to key technologies and the critical materials that are needed to make them. We created a new security partnership, AUKUS, with Australia and the United Kingdom to build modern nuclear-powered submarines and to advance our joint work on AI, quantum computing, and other cutting-edge. El AUKUS, nueva alianza, recuerden AUKUS, Australia, Estados Unidos y Corea. Technologies. Coming out of the first ever trilateral leaders summit at Camp David last month between the United States, Japan, and Korea, we are taking every aspect of our relationship to the next level, from increasing joint military exercises and intel sharing to aligning our global infrastructure investments. Perdón, rectifico, error de mi parte, Australia, Estados Unidos y United Kingdom, y no Corea, la K por
por una alianza militar con Reino Unido. En tercer lugar, we've elevated the Quad partnership with India, Japan, and Australia to deliver for our countries in the world on everything from manufacturing vaccines to strengthening maritime security to addressing climate challenges. Y en último lugar, esta tercera nueva alianza entre Estados Unidos, Japón y Corea. Nosotros acá en el canal realizamos un análisis hace algún tiempito de esto en una transmisión con Fernando Moragón y generamos algunas cápsulas después también. Bueno, estas las alianzas, entonces, redondeo muy rápidamente: OTAN, G7 y Europa, las de toda la vida, el AUKUS, Estados Unidos, Japón y Corea, y después alianzas cambiables o de geometría variable, como la llama él, bueno, como por ejemplo contra Rusia, alianza con Ucrania; contra China, alianza con Filipinas y con Vietnam. ¿Cuál el tercer y el último elemento para la política exterior frente a China y frente a Rusia? Lo presenta ahora muy rapidito. We pledged to act with our network of allies and partners in common purpose. By any objective measure, we are now more aligned and acting in more coordinated ways than ever before. That allows us to manage our competition with China from a position of strength. Competencia con taking China. advantage of open channels of communication to speak clearly, credibly, and with a chorus of friends about our concerns, demonstrating our commitment to cooperate on issues that matter most to us in the world, and minimizing the risk of miscalculation that could lead to conflict. Third, ahora, we're building new coalitions to tackle the toughest shared challenges of our time, like closing the global infrastructure gap. Now, pretty much everywhere I go, I hear from countries about projects that are environmentally destructive and poorly built, that import or abuse workers, that foster corruption and burden them with unsustainable. Alianzas con los de siempre, alianzas nuevas y tercer y último factor de la política de Estados Unidos: infraestructura. En todos los países que recorro, ¿no?, escucho de países acerca de proyectos que son ambientalmente destructivos, mal construidos y que abusan de trabajadores, que fomentan la corrupción y los cargan de una deuda insostenible. ¿En relación a quién esto? A China, la inversión china, obviamente, ¿sí? Y acá la propuesta. Debt. Of course, countries would prefer transparent, high quality, environmentally sound investments. They don't just always have a choice. We're working with our G7 partners to give them a choice. Together, we've committed to deliver $600 billion in new investment by 2027 through the Partnership for Global Infrastructure and Investment, or PGI. And we're focusing our government support on areas where reducing risks unlock hundreds of billions more in private sector investment. Ahí la clave, esto de Asociación de Infraestructura e Inversión Global, $600.000 millones del G7, como alternativa o como alternativa contrapuesta, como contracara de la ruta de la seda. ¿Por qué? Porque las inversiones chinas, según él, mientras recorre el mundo, están caracterizados por la destrucción del medio ambiente, la mala construcción, el abuso de los trabajadores, la corrupción, la deuda. Justo ellos, hablando de la deuda, los estadounidenses, qué caraduras. Frente a esto, Asociación de Infraestructura de Inversión Global, $600.000 millones. La última idea. Vamos a sencillamente presentar ahora las últimas dos oraciones de conclusión, porque esas las características principales del discurso. Por aquí. Ahí. National order far exceeds our investment in it. Ahora. In this pivotal time, America's global leadership is not a burden. It's a necessity. En estos tiempos de cambio, en estos tiempos de transición, obligada la acción de los Estados Unidos, no como una carga, sino una obligación, una necesidad.
una necesidad para los propios Estados Unidos, ¿no? Obviamente. Opportunities for American workers and businesses to improve the lives of American citizens. Dean Acheson, who led the State Department after the Second World War, observed in his account of that period, present at the creation, that, and I quote, "History is written backwards, but it's lived forwards." Acheson was writing about a different inflection point, of course, but his words hold true for every period of profound uncertainty and change, including our current one. In retrospect, the right decisions tend to look obvious, the end results almost inevitable. They never are. In real time, it's a fog. Rules that had provided a sense of order, stability, and predictability can no longer be taken for granted. There are risks inherent in every course of action, currents beyond our control, countless lives at stake. And yet, even in such times, indeed, especially in these times, policymakers don't have the luxury of waiting for the fog to lift before choosing a course. We must act and act decisively. Debemos actuar y actuar con decisión, aunque todo un poco, ¿no? Todo un poquito confuso, según Blinken, una especie de niebla. Debemos reaccionar cuanto antes. We must live history según Estados forward, Unidos. as Acheson did, as Brzezinski did, Como as have all Brzezinski. the other great strategists who guided America through these hinged moments. We must put our hand on the rudder of history and chart a path forward, guided by the things that are certain, even in uncertain times: our principles, our partners, our vision for where we want to go, so that when the fog lifts, the world that emerges tilts toward freedom, toward peace, toward an international community capable of rising to the challenges of this time. No one understands this better than President Biden. And America is in a significantly stronger position in the world than it was 2.5 years ago because of the actions that he's taken. I'm convinced that decades from now, when the history of this period is written, maybe by some of you, it will show that the way we acted, decisively, strategically, with humility and confidence, to reimagine the power and purpose of U.S. diplomacy, we secured America's future, we delivered for our people, we laid the foundation for a more free, a more open, a more prosperous era for the American people and for people around the world. Thanks very much for listening. Thank you. Bueno, es el cierre. Interesante esto de aquí al futuro. Queremos que nos recuerden como un gobierno actuando de manera decisiva, estratégica, con confianza para reimaginar el propósito, el poder y el propósito de Estados Unidos, sentando las bases para una sociedad más próspera, para el pueblo estadounidense y para los pueblos del mundo. Siempre otra vez más la identificación de que la prosperidad de Estados Unidos igual a la prosperidad del mundo, porque ellos, sus valores y su visión del mundo, la visión universal. Aplausos, saluditos y bueno, hasta ahí. Bueno, interesante, ¿no? Y un discurso histórico en cuanto a la primera confesión del fin del orden unipolar, el surgimiento de un nuevo mundo con muchísimos problemas y con nuevos poderes, y cuál la estrategia de Estados Unidos, la confrontación contra esos poderes en cooperación entre sí, básicamente Rusia y China, según Blinken, en cooperación, bueno, nosotros estadounidenses podemos contra todos, contra Rusia y contra China a la vez, a través de alianzas de toda la vida, OTAN, G7, Europa, a través de nuevas alianzas en esta geometría, diplomacia de geometría variable, pero en confrontación contra estos nuevos regímenes revisionistas y autoritarios en nombre de nuestros principios y esos principios, los principios universales. Una visión fuertemente ideológica, dividida entre buenos y malos, con muchísimo potencial guerrerista, ¿sí? Porque esto de caracterizar a los otros como malos, como autoritarios y determinar un enfrentamiento directo
con alianzas o sin alianzas con otros, ¿no? Entre este mundo, el mundo basado en reglas, como lo llama ellos, a los tiranos, eso connota un rechazo al diálogo y el reconocimiento de los intereses de otros países, en nombre de este destino manifiesto. Así que aquí la confirmación de tantas cosas, tantas veces dichas en este canal y por muchos otros analistas críticos en otros lugares también. Bueno, en este discurso, Blinken lo presentó por primera vez de manera clara y concisa. Más colaboraciones por ahí. Patricia Romero, muchas gracias. Beatriz también, muchísimas gracias por el super sticker. Podemos responder un par de preguntitas y redondeamos la transmisión. Quería una transmisión cortita de 1 hora y 40 ya, pero bueno, necesario un poquito de tiempo para el análisis de este discurso. No lo recorrimos en su totalidad, pero sí las principales partes. Así que bienvenidas las preguntas. Por aquí, cuánta gente conectada, cuántos mensajes, qué bueno. Acá Lilio, mientras hablaba, se calzaba los guantes de boxeo. Y sí, un poco sí, cierto. Sí, o los guantes de boxeo o ¿no? Los guantes para la botonera de misiles y la botonera roja, la más peligrosa de todas con las armas nucleares. Pero bueno, este es nuestro mundo, así que nuestra responsabilidad, el entendimiento, la comprensión, el análisis crítico y donde podamos, la difusión de esto y en cada pequeña acción nuestra rechazar esto en nombre de un mundo en paz y no de esta confrontación de una potencia en decadencia, ¿no? ¿Se ha confirmado lo de los alemanes del Leopard? No, por ahora no, solo he visto una versión por ahí en Sputnik y en algunos otros medios, no confirmado, por eso no lo presentamos aquí. ¿Por qué Israel no se ha pronunciado por el homenaje al nazi en Canadá? Yo sinceramente no estoy enterado de la posición oficial de Israel, pero el Centro Simón Wiesenthal sí rechazó esto y así comenzó de alguna manera el desenmascaramiento, la revelación de este papelón. Incluso el grado, para mí representa una muestra esto de el combatiente ucraniano nazi de 98 años, vitoriado y homenajeado en Canadá durante el discurso de Zelensky ante la Cámara de legisladores canadienses, el grado de ignorancia del presidente de la Cámara cuando presenta a este señor como un combatiente en la Segunda Guerra Mundial de Ucrania contra Rusia, contra la Unión Soviética. En la Segunda Guerra Mundial aparecían dos grandes bandos en disputa. Por un lado, los aliados con Europa, los países europeos como por ejemplo Reino Unido, Francia, Bélgica, el resto de los países contrarios a el eje nazi, los Estados Unidos también entre los aliados y naturalmente también la Unión Soviética. La Unión Soviética aparecía como un aliado, naturalmente, fundamental, porque determinó el fin de la Segunda Guerra Mundial, tanto o más que los países europeos y los Estados Unidos, con muchísimas pérdidas para la Unión Soviética, naturalmente, muchísimas pérdidas. Por eso recuerdan ellos, los rusos, permanentemente la Segunda Guerra Mundial. Bueno, si este ex soldado ucraniano aparecía, como lo presentaron efectivamente, luchó contra la Unión Soviética. Si vos apareces frente a la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial y por ende frente a los aliados, apareces en el bando del llamado el eje, básicamente, de la Alemania nazi, de
la Italia fascista de Mussolini, parte de ese eje también, y naturalmente también, bueno, después más adelante de el Japón imperial, también partícipe de ese eje. Pero increíblemente lo presentan, no, luchó este soldado ucraniano contra la Unión Soviética, y entonces ¿con quién luchó? Con los nazis, obviamente. Con los nazis no como dicho esto como eufemismo, como con los nazis con Hitler, ¿sí? Bueno, en uno de los batallones de Fuerzas Armadas ucranianas de ese entonces, lideradas por Bandera, otro nazi antisemita de aquel entonces, hoy reivindicado lamentablemente de manera oficial en Ucrania, pero lo presentaron así, y es el grado de ignorancia de la dirigencia, de las dirigencias occidentales, en este caso de el presidente de la Cámara Baja en Canadá, de presentar a un tipo, luchó en la Segunda Guerra Mundial contra la Unión Soviética, y entonces luchó con los nazis. Él ni enterado, no está ni enterado de los bandos en la Segunda Guerra Mundial, y el tipo presidente de la Cámara de Diputados de Canadá. Es el nivel, es el nivel. Gracias, Ariel da Costa, por la colaboración, muchas gracias. Gran Guerra Patria la llaman en Rusia, efectivamente. Nosotros la llamamos Segunda Guerra Mundial, como por lo general la llaman en todos los países del mundo, pero bueno, el conflicto el mismo, más allá de la forma de formulación. ¿Alguna preguntita más? ¿Alguna preguntita más por ahí? Por aquí, una de Emiliano Guizar, muchas gracias por la donación, Emilio Guizar, mil disculpas. En Alemania hay oposición al discurso belicista. Bueno, Emilio, nosotros acá en este canal presentamos por lo menos 2 o 3 transmisiones enfocadas específicamente en voces críticas aquí en Alemania. Si podés, Emilio, recorre los videos, especialmente en la lista de reproducción llamada Demoliendo mitos de la política en vivo, básicamente con este vivo y todos los vivos anteriores, todas las transmisiones en vivo, y por ahí por lo menos 2 o 3 sesiones específicas dedicadas al análisis de las voces críticas en Alemania, tanto en los medios como en la política. Recuerdo también ahora la charla con Florian hace 2 semanas, también un periodista crítico, él aquí. Bueno, en la charla con Carmen Valero también presentamos algo sobre Alemania, así que bastantes cosas hechas en el canal sobre esto, sobre el rechazo, tanto en los medios, tanto en la política como en el común de la sociedad, contra la política actual de este gobierno y su abierto belicismo en nombre de la defensa de la democracia, la libertad y demás, ¿no? En lugar de una salida negociada a este conflicto de fondo entre Rusia y Estados Unidos, porque aquí Ucrania representa el lugar del conflicto y lamentablemente el sacrificio, porque los muertos puestos por los ucranianos, tristemente, pero el conflicto de fondo entre Estados Unidos y su expansión a través de la OTAN hacia el este y el parate puesto por Rusia, ¿sí? Bueno, demoledores, demoledoras, vamos a redondear acá. Quería hoy este análisis en profundidad del discurso, porque mañana vamos a realizar una charla también a la misma hora con Eduardo Bior, un analista político y periodista muy, muy interesante, sobre, sobre geopolítica, sobre el conflicto en Rusia, sobre el papel de Estados Unidos, de China, de Rusia, de América Latina. Y quería comenzar sobre esta base, ¿sí? Sobre ya este análisis previo para a partir de ahí poder realizar un paso más de análisis, ¿no? Con esto ya visto, esto ya pensado, deliberado, discutido, un pasito más en profundidad de
análisis. Bueno, hoy nos acompañaron muchísimas personas, en un momento más de 1.300 personas. Así que un placer verdaderamente, como siempre. Hoy, por ende, redondeamos acá y mañana, recuerden una vez más, la charla con Eduardo Bior a la misma hora, así que pueden, si quieren, primero comenzar con el análisis militar de todos los días de nuestro querido Miguel Ruiz, un canal amigo, y después concatenar ese análisis más enfocado en lo militar con este análisis más enfocado en lo geopolítico y en lo geoeconómico a partir de las 11 de la noche de Alemania. Bueno, los horarios respectivos los presentamos ahí para cada uno de los países, aparecen en la pestaña de comunidad del canal con todos los usos horarios para los distintos países. Chau, hasta la próxima.